apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. La liberación plena de todos los presos políticos en Venezuela exigió la comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En su actualización del informe sobre los derechos humanos en Venezuela, realizadas este jueves, la alta comisionada hizo un reclamo al régimen de Nicolás Maduro para la liberación incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, indicando que su oficina ha podido documentar más de 130 casos de violaciones de los derechos humanos a reos. Reitero el llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo recomendaciones emitidas recientemente por el grupo de trabajo de esta oficina, las detenciones arbitrarias, dijo Bachelet durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A este respecto, ha tomado nota de la excarcelación de 14 personas durante el pasado mes de enero. Sin embargo, el Foro Penal, organización no gubernamental venezolana dedicada al seguimiento de la población penitenciaria, da cuenta de por lo menos 351 presos políticos en el país, entre ellos 120 militares y un adolescente. Bachelet indicó que su oficina pudo documentar más de 130 casos de violaciones de los derechos humanos a los reos. Adelantó que el próximo 10 de marzo abordará la situación de los derechos humanos en el país caribeño durante la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en el periodo de sesiones del organismo multinacional. La alta comisionada también denunció la grave situación en los centros penitenciarios, corroborada por los representantes de su oficina en Venezuela, quienes han podido realizar varias visitas a las cárceles en las que han entrevistado a muchas personas de manera confidencial, documentando más de 130 casos de aberraciones y violaciones de derechos humanos a personas privadas de la libertad. El equipo de la Oficina de Derechos Humanos de Bachelet ha remitido estas denuncias al Comité de Coordinación, un mecanismo de protección interinstitucional establecido en conjunto con la ONU para su acción. Bachelet explicó que el resumen expuesto este jueves se centra en las actividades de su oficina en Venezuela. La jefa de Derechos Humanos de la ONU visitó Venezuela el pasado mes de junio, tras lo cual presentó un informe muy crítico contra el régimen de Maduro, al que acusó de reducir el espacio democrático en el país e incumplir su obligación de garantizar la comida y la atención médica, entre otras muchas violaciones que comete el régimen de Maduro. La atención ahora se enfoca en las actividades de mi oficina en la República Bolivariana de Venezuela. Esto se refiere a la resolución 42/42.4, porque el próximo 10 de marzo, en el ítem 4, abordaré la situación de derechos humanos en el país. Valoro positivamente el acceso y la colaboración mantenido como oficina desde mi última actualización oral a este Consejo. Hemos avanzado en la ejecución del plan de trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección. Entre otras actividades, mi oficina ha realizado 3 nuevas visitas a centros de detención, durante los cuales se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial. Las observaciones realizadas durante estas visitas se han podido compartir con las autoridades relevantes para su acción. Hemos presentado ante el Comité de Coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas en libertad. Este comité es un mecanismo de protección interinstitucional establecido en conjunto con mi oficina. Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia. Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero
y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Mi oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que nos permitiría observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales. Quiero decir que todos los informes están en la página, largos están en la página, en el extranet, y también aquellos países que han presentado observaciones a esos reportes también han sido subidos para que las personas también puedan conocer la opinión de los países. This concludes, Madam President, my introduction of country reports and updates under item 2. In every instance, I encourage stakeholders to implement the recommendation of the UN human rights bodies, including those in this relevance report. En la actualización de este informe, Bachelet hizo también fuertes críticas a otra dictadura. Se refirió a Nicaragua, en donde el dictador Daniel Ortega, al igual que su par en Venezuela, Nicolás Maduro, se han dedicado a hambriar y a masacrar a su pueblo. Según el informe, desde las fuertes protestas en el 2018, la arremetida en contra de la población y la violación de los derechos humanos no han cesado en este país, mientras que la economía se destruye y la inflación ahoga a la población. Más de 98,000 nicaragüenses habrían huido del país hasta diciembre del 2019 y las masacres en contra de la población campesina continúan, bajo la mirada complaciente del régimen de Ortega y con total impunidad. Bachelet mostró su preocupación en torno a que en Nicaragua se siguen violando los derechos a la protesta, mientras que los defensores de los derechos humanos, periodistas, opositores políticos, personas excarceladas de acuerdo a la ley de amnistía, familiares de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y hasta miembros de la Iglesia Católica continúan siendo perseguidos, intimidados y acosados. Señora Presidenta, presento ahora esta actualización oral acerca de Nicaragua en el marco de la resolución 40/2 de este Consejo. Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. En el 2019, la economía se contrajo en un 5,7% y la inflación y el desempleo formal aumentaron. Hasta el 31 de diciembre del 2019, más de 98,000 nicaragüenses habían huido del país. Por otra parte, me preocupa la impunidad respecto a los más recientes homicidios de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. Tomo nota de las recientes excarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas. La situación de los pueblos indígenas ante la presencia de colonos en sus tierras es también fuente de preocupación. Con el fin de mejorar la situación de derechos humanos, exhorto al gobierno de Nicaragua a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por mi oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. Y reitero mi petición al gobierno para que permita el retorno de mi oficina al país mientras continuamos con el monitoreo remoto desde mi oficina regional en Panamá. Insto al Consejo que continúe monitoreando la situación.